Y bueno, estamos en la serie de La Gran Comisión, exactamente. Y como subtítulo le puse Conociendo mi encomienda. Y bueno, aquí todos tenemos un don, un talento. Aquí todos tenemos habilidades. Venimos a esta tierra, Dios nos creó con dones, talentos, habilidades, pero también Dios dotó de esos dones y talentos y habilidades para una encomienda. No es porque sí. No viniste a este mundo a ser un papá, una mamá. No viniste a este mundo a crear negocios, dinero, emprender. No, no, no. Tú no viniste a este mundo. Si tú eres hijo de Dios, tienes una encomienda. Muchas de las veces nosotros creemos que la rutina, o sea, eso es lo que pues venimos a hacer y punto, y ahí se acabó. Y claro que Dios nos dejó una encomienda desde su palabra. Y el que conoce su palabra, el que sabe las escrituras, sabe la encomienda a la que Cristo nos llamó. Y si tú entiendes el llamado, si tú entiendes el propósito, si tú entiendes la encomienda que Dios te ha dado, te aseguro que este día no te vas a ir igual. Va tu vida a cobrar sentido. Vas a decir, órale, o sea, ya entendí el por qué vine, ya entendí a lo que Dios me quiere llamar, y tu vida va a empezar a cobrar sentido. Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, lo hacemos parte de nuestro Señor y Salvador. Nosotros hacemos la oración de fe cada que venimos, pasamos al frente y hacemos una oración de fe, la cual, si esa oración de fe no se vive o no la crees en tu corazón, solamente vienen a ser palabras, o sea, se va a esfumar. Pero si tú vienes aquí, te pones enfrente, o quien te haya presentado a Jesús, tú recibes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador y suficiente Salvador, y llevas esa oración a la práctica, la recibes en tu corazón y la llevas a la práctica, entra la salvación en ti y eres hijo de Dios. No solamente por hacer una oración te conviertes en un hijo de Dios, sino millones de personas ya estuvieran conversas. No, la palabra de Dios no lo declara así. Yo no te vengo a hablar de lo que yo pienso, creo. Te vengo a hablar con textos bíblicos, lo que dice la palabra de Dios. Y su palabra dice en Romanos 10, 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces dice la palabra de Dios, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Vemos aquí lo que te decía hace un momento, algo muy importante, es creer en tu corazón. No solo es repetir la oración un domingo, sino que tomes de la oración una acción. Que sepas que dentro de ti ya hay un dueño. Que sepas que dentro de ti ya no vives por vivir, ya tienes un dueño y es tu Señor, es tu Salvador. Al Señor se le obedece y entras en un proceso de transformación interna donde ahora Dios es quien gobierna tu vida. En Mateo 7, 21, 23 dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? No solamente se trata de llenar una iglesia, no solamente se trata de venir cada domingo, no solamente se trata de venir, escuchar y no ser hacedores. Se trata de continuo cristianismo dentro de nosotros.
de decirle, Señor, tú gobiernas en mi vida. Y sabes, este pasaje dice, en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre. ¿Y sabes por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y no importa si eres brujo, si eres lo que sea y dices las cosas en el nombre de Jesús, y si a Él le place lo sana y si a Él le place lo libera, porque es el nombre de Jesús que tiene poder. Pero Dios nos quiere llevar a nosotros a que sea realmente nuestro Señor y que practiquemos el cristianismo constantemente en nuestras vidas. Les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué crees que hacedores de maldad? Porque hacen lo malo, porque hacen todo lo que la palabra de Dios dice que no se haga. Ahora, no te vengo a hablar de que tienes que estar santo, puro y casto para poder ser cristiano. No, entras, como te digo, en el proceso de la transformación. Y tienes que estar consciente todos los días que tienes que transformarte. No es en tus propias fuerzas, porque nadie podría, pero es a través del poder de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo que tú vienes a esa transformación genuina en Cristo Jesús. Hay algunas cosas que nos costarán trabajo cambiar, otras que no nos costarán trabajo cambiar. Hay algunas cosas que dices, wow, Dios me las quitó, o sea, llevaba años de continuo queriendo quitarla y de repente Dios me quitó el cigarro. ¿Les ha pasado? O hay veces que hay personas que dicen, ay, es que yo era súper mal hablado, o sea, de todas las palabras que decían, una o dos eran buenas, pero era súper mal hablado y Dios me lo quitó de una. O sea, yo sentí, ya no hables así, esos son maledicencias, esas son cosas que Dios no le agrada. No quiero conectar para hacer con los amigos, sino que yo quiero agradar a mi Señor, y se quitó de ¿verdad? Hay otras personas que dicen, bueno, yo la verdad es que era súper parrandero, andaba en el mood siempre de la parranda con los amigos, que si tomando y eso, y de repente ya no encajé, ya no sentía que era parte y punto. O sea, Dios me sacó y fue algo para mí que no fue forzoso, o sea, simplemente ya no encajé, ya no quise, y fue el Espíritu Santo de Dios que hizo la obra. Amén. ¿A cuántos les ha pasado? Levante su mano. La mayoría. Pero hay otras cosas que el Espíritu Santo nos invita a hacer la acción. Y nos dice, mira, deja esto, deja el otro, mira, deja tu mal carácter, deja un vicio, deja las drogas, deja esto. Y para ti es demasiado difícil, pero tú estás luchando continuamente con ello. Y sabes, lo importante es que tú de continuo luches con lo que realmente necesitas cambiar. El día que tú digas, ay no, es que así soy, pierdes. El día que tú digas, no, es que yo el vicio no lo puedo dejar, pierdes. Había una persona que me decía, pastora, es que de verdad yo pues fumo marihuana y me gusta y me late y siento que no es tanto rollo como la nicotina, según esa persona, ¿va? Y decía, y a mí me gusta, pero no puedo salir de ahí. Y de continuo, de verdad, de continuo estoy tratándola de dejar. Y la tomo 6 meses, luego 6 meses la dejo, luego otra vez caigo y otra vez, y así estoy. Entonces es complicado para mí. Y yo le dije, adelante, estás bien, vas por el buen camino. Porque la palabra de Dios dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Es el propósito de Dios que tú de continuo estés consciente de tus actos para poder cambiarlos. No se trata que de ya, a veces Dios lo hace, pero a veces no. A veces son cosas que nos cuestan a nosotros poder llegar a esa transformación total, la cual Dios quiere. Hay otras personas que me dicen, la verdad es que también mi carácter, pastora, o sea, me cuesta mucho, trato de ser amable, trato de ser así, pero me cuesta mucho. Tranquilo, no pasa nada, estás trabajando. Esa es la parte, que estás trabajando en ello. Dios eso quiere, que tú trabajes de continuo. Esto se llama la universidad de la vida. Pero nunca te quedes en la posición de soy así, ya ni modo,
yo tengo este vicio, ya ni modo. Nunca te quedes en esa posición. Siempre trata de esforzarte y ser consciente en lo que debes cambiar. Hay otras cosas que Dios te va a pedir que ni siquiera para ti eran como pecado o como cosas de manera de cambiar, y tú dices, Dios me lo pidió, pero yo lo hago. ¿A alguien le ha pasado eso? Que dices, para mí no era malo, pero Dios me lo pidió, yo me transformo, me renuevo. ¿Por qué? Porque mi Señor no solamente es mi Salvador, sino mi Señor es alguien al quien yo le obedezco, a quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Entender la salvación, entender la gracia para una verdadera transformación. ¿Qué es lo que más ama a Dios? ¿Ustedes saben qué es lo que más ama a Dios? La obediencia, sí, pero ama a su gente. Dios ama a sus hijos. Dios entregó su único hijo para que todos fuéramos salvos. Entonces, si a mi Señor, yo entro en la transformación del Espíritu Santo, en ese mover de la transformación del Espíritu Santo, y yo le obedezco para poder ser yo transformada, pero también le digo, Señor, mi vida es tuya, ¿en qué te puedo servir? Y si tú le preguntas a Dios, ¿en qué te puedo servir? Entonces, Él te va a decir, ¿en qué? Obviamente, en lo que a Él importa y en lo que más ama. Y lo que más ama son sus hijos. En el Salmo 144 dice la palabra de Dios, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Realmente Dios nos estima. Dios tiene un aprecio por nosotros, por la humanidad. Él entregó a su único hijo siendo un rey, siendo el rey de reyes, el señor de señores, el que estaba sentado en el trono, el que creó los cielos, la tierra, el mar, el universo, las estrellas, todo. Él era dueño de todo. Él, literal, como hormigas, aplastarnos y volver a ser otra. Pero no, lo que hizo fue entregar a su hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Para que tú y yo, nuestra vida cobrara sentido. Un sentido de pertenencia en esta tierra. Porque sin Dios no hay sentido de pertenencia. Y segundo, ¿cuál es el sueño de Dios? Es que todos vengan al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 2:4 lo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, si eso es lo que le importa a nuestro Señor, a nosotros nos debe importar. Nos debe inquietar dentro de nosotros y servirle a Él. Hay gente que dice, pastor, es que yo no conozco mi llamado, yo no conozco en qué puedo hacer, para qué soy bueno. Bueno, Dios lo dice. Ve por el perdido, ve por aquella gente que necesita de mí, aquella gente que sabes que puede ir a una eternidad sin mí. Y la palabra de Dios lo dice en Marcos 16:15-18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Me perdí porque me fui para allá. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Realmente Dios lo que nos está diciendo es, mira, ve y predica el evangelio. Ve y predica a toda criatura. El que creyere en su corazón y fuere bautizado será salvo. El que camine conmigo será salvo. No solo el que haga una oración de fe aquí adelante,
No solo alguien que haga una oración de fe donde tú estés, sino el que creyere y camine conmigo, será salvo. Será salvo. Dice, y estas señales van a tener los que me siguen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, todo en su nombre. Pero también dice la palabra de Dios, pero no se alegren de que los espíritus les obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en los cielos. Eso es lo mejor. O sea, dice, mira, no te alegres que si sana, que si echas fuera demonios, porque al final de cuentas, si no crees en mí, si no haces la encomienda, de más está. Pero gloríate de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Yo me acuerdo que le decía a los prejos cuando yo predicaba con ellos, les decía, a veces dicen, el libro de la vida, ahí va a estar escrito tu nombre. Y yo antes me imaginaba como un librote, no sé, donde la hoja la hojeabas. Pero viendo la tecnología de hoy, dices, tin, 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 y sale y, o sea, nosotros no hemos visto ni siquiera lo que está en los cielos de tecnología. Está cañona, yo me imagino tanta gente que se ha muerto, ¿cómo le hace para encontrarla, no? Y ahí en ese libro, dice la palabra de Dios, está escrito tu nombre y gloríate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú no le das sentido, a veces yo no sé si te pones a pensar, pero no le damos sentido a eso, no le damos sentido de que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. O sea, imagínate esa onda. Que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos y que podamos entrar a una vida eterna con Dios. Hay veces que la vida se esfuma y se va, y yo no sé si te pasa, pero a veces en los funerales estás así de que, no, pues la vida no es nada. No, pues se fue muy rápido. Ayer estaba bien y hoy está mal. Y lo pensamos, pero no lo pensamos de continuo. ¿Sí les ha pasado? Estás en el funeral ahí tomándote la canelita, el café y no, es que se va muy rápido la vida. Qué rápido se va y estás consciente en ese momento, pero no estás consciente todos los días. Y deberíamos de estar conscientes todos los días que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo vino a esta tierra para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos una vida eterna y fuera una vida larga y de redención. Eso deberíamos de estar conscientes cada día de nuestras vidas. Y si Él lo hizo por nosotros, ¿cómo nosotros no entregarle nuestro tiempo? No entregarle y decirle, Señor, yo también quiero que mis tíos, mis primos, todos te conozcan para que vengan al conocimiento de la verdad. Y sabes, más que señales que podamos hacer, es que nuestros nombres estén escritos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Una de las cosas que Dios nos invita es a predicar, después a discipular y después que ellos que también conocen de Cristo les hablen a otros. Esa es la gran comisión en la cual Cristo nos mete, es en su propósito, en su llamado. Nuestra comisión nos va a llevar esfuerzo, nos va a llevar trabajo, nos va a llevar incluso pérdidas de amistades, pérdidas económicas, muchas de las veces, porque tenemos que dejar lo que estamos haciendo y si no está bien, tenemos que dejarlo. Nuestra comisión nos va a dejar pérdidas, pero también van a ser ganancias gloriosas, van a ser ganancias eternas. Y sabes, tú trabajas aquí, lo que trabajes aquí en la tierra o la labor que seas, ya seas arquitecto, ingeniero, cualquier carrera que tengas, tú trabajas aquí para esta tierra y para esta tierra se queda. Pero lo que hagas para Dios es eterno. Lo que hagas para Dios tiene eco eterno. Y eso es lo que tú debes estar consciente. Consciente en que lo que hagas tenga eco eterno. Evangelizar se debe volver un estilo de vida. Hay tantas personas que necesitan a Cristo. En Romanos 1:6 dice la palabra de Dios: no te avergüences de predicar a Dios.
no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no te avergüences. No te avergüences de decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. No te avergüences. Tú, joven, que estás en la prepa, que ahorita está el momento de avergonzarse, de, ay, no, es que le digo, es que no, que estás en la escuela. No te avergüences de predicar. Es poder de Dios. Es enseñarles a las personas el poder de Dios. El poder para restaurar matrimonios. El poder para traer sanidad a su vida, tanto interna como externa. El poder para cambiar su economía. El poder para cambiar aún sus generaciones. De ese poder estamos hablando. De ese poder glorioso donde no nos debemos de avergonzar de hablar de Cristo. ¿Recuerdas tú el poder de Dios, lo que has experimentado? Porque no estás aquí por casualidad o no estás aquí porque alguien te dijo y pues para ser palero yo lo invito y él va. O sea, no. Estás aquí porque experimentaste un día el poder de Dios y que nunca se te olvide ese poder que experimentaste. Estás aquí por ello, por el poder que experimentaste de Dios. Nadie te lo contó, nadie te dijo o te obligó. Tú dijiste, ok, creo lo que tú dices, yo experimento ese poder. Tú me dices que Dios restauró tu matrimonio, ok, yo experimento ese poder. Porque, ¿cómo sería si alguien restaura su matrimonio y el nuestro no? Y pues bueno, sigo yendo y pues a ver, no. Dios te hace vivir experiencias a ti donde tú dices, no, lo que me contaste no fue una falsedad porque yo lo viví. Yo sé de lo que estás hablando. Esa es la realidad. Yo recuerdo a una pareja que viene a la iglesia y tiene años y llegaron y realmente su matrimonio estaba deshecho, su matrimonio estaba pasando por una crisis muy fuerte, tenían mucho dinero pero no tenían esa empatía entre esposo y mujer, esposo y esposa, y realmente estaban viviendo una lucha muy fuerte en el matrimonio. Y recuerdo que ya se habían cerrado los encuentros, ya estaba todo pagado, ya nos íbamos. Y esa persona llegó y dijo, yo quiero ir, o sea, ¿cómo le hago? Porque yo estoy en un fuerte problema con mi esposa y yo necesito ir, ¿qué hago? Dijimos, vamos, no pasa nada, ven, te metemos. Los servidores se fueron a dormir a los silloncitos, le dejaron la cama a ellos, o sea, fueron al encuentro. Y regresaron otros. Dios les bendijo, tenían dos niños y Dios les bendijo de gran manera que su matrimonio se fue restaurando y me contaba esta persona que su hijo le decía en el carro al salir de la iglesia, mamá, me gusta mi familia ahora que venimos a la iglesia. Me gusta mi familia. Pero no vamos a dejar de venir, ¿verdad, mamá? Le decía. Prométeme que no vamos a dejar de venir. Porque ellos experimentaron el poder de Dios. Y sabes, a veces se nos olvida y no compartimos aquello por lo cual Dios nos trajo e hizo de nuestra familia una familia mejor. E hizo de nuestra propia vida una versión mejor de nosotros. Amén. Yo recuerdo que a mis papás, yo soy de cuna cristiana, recuerdo que a mis papás los llevaron una pareja también. Y la primera que quiso de Cristo fue mi mamá. Fue la última, tiene 2 hermanos. Fue la penúltima en convertirse y hasta les echaba carrilla y les decía los aleluyas y no sé qué. Y fue la penúltima en convertirse, pero Dios la tomó y de verdad que ha compartido de igual manera a ella a muchas personas. Y yo doy gracias a Dios por esas personas que discipularon, que no solamente predicaron, sino encaminaron para que no se salieran del camino. Yo doy gracias a Dios porque sin esa persona nosotros no hubiéramos conocido de Dios. Nuestra historia no hubiera cambiado y al contrario,
nos hubiéramos a lo mejor dado de topes en muchas áreas de nuestras vidas, pero sin embargo, Dios puso a esa persona para hablarle a mi mamá de Dios y que toda su familia fuera conversa. Y de verdad, yo creo que Dios quiere utilizar tu vida. Quiero utilizarte a ti. Qué honor, para mí es un privilegio. Qué honor que Dios quiera utilizar nuestras vidas. Y poder decir, Señor, aquí sí hay una mujer que puedas contar con ella. Que pueda predicar tu palabra, que pueda decirle a las personas. Yo recuerdo que cuando estaba entre 17 y 18 años, yo leí un libro que se llamaba Una revelación divina del infierno. Y la verdad es que cuando estás joven te gusta leer todo eso, el apocalipsis y que el futuro y todo esto. Y yo lo leí, lo vi en mi casa y dije, pues yo lo voy a leer. Y lo empecé a leer. Y el Espíritu Santo me hizo tener una experiencia fuertísima con Dios. Después de leer ese libro, yo recuerdo que lo estaba leyendo y mi papá y mi mamá se habían enojado y uno por un lado, el otro por el otro, y mamá no le gusta dormir sola. Y me dijo, vente a dormir conmigo, hija. Y yo, ay no, mamá, es que roncas. Y ella, no, pero vente, mira, te duermes tú primero y luego yo me duermo. Y yo, bueno. Y ya me fui a dormir con mi mamá y demás. Y estaba leyendo ese libro y cuando volteo ya se había quedado dormida. Y yo, ay no. Y obviamente empezó a roncar y yo no me podía dormir así. Y en ese momento cerré el libro, me acosté y cuando me acosté escuché un trueno, pero en seco, no estaba lloviendo. En seco y así, ¡pah! Y me lleva, o sea, me jala, pero yo iba con el Espíritu Santo, yo iba con Dios. Y empecé a escuchar gritos enormes, horribles, donde, así. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de verdad, o sea, el infierno existe. Hay gente que dice, ay, no hables de él. No, mismo Jesús habló de él. Y Dios quiere decirte lo que Él te ha librado. Y yo recuerdo que esa vez yo escuché gritos horribles y Dios me dijo, el Padre abrió su corazón y me dijo, yo di a mi único hijo para que no vinieran a este lugar. Y ríos de amas vienen a este lugar, predica mi palabra. Pero era un dolor. Y ese dolor lo sentí, yo grité así de, ¡ah! Y en ese momento se mete mi papá y me dice, no le creas, hija, no le creas. Y yo, tú no sabes lo que yo viví, tú no sabes lo que yo hablé y me dijeron, o sea, ¿cómo no le creas? Y entendí, dije, Dios me está hablando. Y sabes, a partir de ese día yo dije, yo voy a ir a predicar. A mí no me importa dónde sea, con quién sea. Yo te predicaba en los parques, en los estacionamientos de aquí de las plazas. Yo te predicaba en el parque metropolitano, te predicaba en el hospital civil. Yo, donde quiera que iba, yo decía, yo voy a predicar la palabra de Dios. Yo le voy a decir a la gente quién es Jesús, qué vino a hacer. En donde me estaban arreglando el pelo, donde sea, yo predicaba y muchas personas empezaron a convertir a Cristo, a decir, sí quiero. Me acuerdo de una estilista que estaba cortándome el pelo y yo estaba predicándole, yo no sabía, yo no la veía. Y de repente volteó y ella estaba empapada en lágrimas. Y me dijo, yo quiero conocer a ese Dios. Y sabes, necesitamos predicar. Si somos hijos de Dios, si realmente nos interesa que Él sea nuestro Señor, necesitamos predicar el Evangelio. Decirle, no solamente quiero que seas el salvador de mi vida, sino quiero que seas el salvador de una gente que puede irse a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Dios. Debemos de estar conscientes de ellos. Porque yo recuerdo que hubo una época cuando yo estaba pequeña que el evangelizar era una cultura en las iglesias. Se evangelizaba. Desgraciadamente no se discipulaba, pero sí se evangelizaba y alcanzaron a muchas personas. Pero necesitamos no solamente evangelizar, sino discipular a la persona que ya hemos alcanzado para Cristo. Así como un recién nacido que tú lo traes a esta tierra y no le puedes decir, hijo, tú cámbiate, tú hazte, tú vivi, o sea, tú ya cuídate, yo ya te traje a esta tierra. No.
Tú lo tienes que cuidar, lo tienes que bañar, alimentar, cambiarle el pañal. De igual manera, los recién nacidos y recién convertidos, nosotros debemos de cuidarlos. Yo recuerdo tantas veces donde había pasado situaciones adversas y cosas difíciles, y las personas que les habían predicado a mis papás estaban ahí, siempre, siempre. Y si había algún problema, ahí estaban. ¿Y qué pasó? No, miren, es por esto, es por el otro. Y les explicaban, y es así como se empezó a encaminar mi familia al evangelio. De igual manera, necesitamos discipular a esas personas para que vengan al conocimiento de Cristo. Hay veces que podemos traer a las personas a la iglesia y a veces a un grupo en casa. ¿Cuántas personas saben que hay grupos en casas en la iglesia? Levántenme su mano. Tenemos grupos en casa donde los puedes llevar, y ahí es de uno a uno, donde los puedes llevar y discipular. ¿Y cuántas personas, quiero saber, han venido que es de un grupo en casa? Vuelvo a repetir, ¿cuántas personas vienen aquí a la iglesia y vinieron por un grupo en casa? Levanten su mano. Perfecto. Hay salvación. Todo lo que hacemos es con propósito. Y de verdad es propósito eterno. Jesús quiere rescatar a la humanidad. Jesús quiere rescatar nuestra alma de un lugar eterno sin Él. Él es tan bueno, Él es tan fiel. Él nos da de su gracia y de su amor. Y de verdad hoy yo te invito a que tú dejes que el Espíritu Santo de Dios utilice tu vida. Que dejes que el Espíritu Santo de Dios haga su voluntad a través de tu vida. Que no le tengas miedo al que dirán. Mira, ustedes no saben cuántas personas han dicho, no, es que yo no quiero predicar, es que a mí tengo pavor para hacerlo, es que no, yo no puedo. Pero esas personas después son las que más almas traen al reino de los cielos. Es no callar nuestra boca. Hay veces que necesitamos hablarles y otras veces que vean en nosotros que Cristo mora en nosotros. Donde con nuestro propio ejemplo podamos decir, Cristo vive en nosotros. Donde con nuestro propio ejemplo podamos decir, Dios es quien mora y gobierna mi casa, mi hogar, mi familia y a mí. Porque a veces las palabras salen sobrando cuando nuestro testimonio habla por nosotros mismos. Y como te digo, no tengas miedo a platicar de Dios, porque es poder de Dios. No tengas miedo a decirle a las personas, mira, acércate a Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo yo le predicaba hasta a los de mi prepa, o sea, en todo momento les predicaba. Y me decían, ay güey, solo déjame pecar un ratito y luego te hablo. Y yo decía, pues tú sabrás, cada quien. Pero yo encontraba el momento para poderles decir de Cristo, para poderles predicar de Dios. Porque sé que eso cambia vidas. Porque sé que un día todos vamos a estar delante del trono, delante de la presencia de Dios. Y poder decirle, mira Señor, todos ellos, yo les hablé de ti. Todos ellos. Fue porque yo dispuse mi corazón. Porque yo dije, no voy a callar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor? Que te digan, ay no, gracias, ahorita no, yo no ando manejando esa religión. ¿Qué es lo peor? O que te digan, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ese a ver qué pasa cambie su vida para lo eterno. Hay gente que tú puedas verla y dices, no, es que él no necesita a Dios porque tiene muchísima lana, no sabes. Tiene muchísimas cosas que él pudiera tener y no, ni necesita a Dios. Son los que a veces más necesitan. Ahí está un Bad Bunny que acabo de ver un podcast
donde dijo, yo estaba en el concierto, canté 2, 3 canciones y dejé el micrófono y me salí corriendo, corrí, y después senté y dije, puedo tener la casa en donde, país que quiera, lo que quiera, y no soy feliz. ¿Sabes por qué no es feliz? Porque ese vacío tiene la forma de una cruz que solamente lo puede llenar Cristo. Nada lo puede llenar. Y tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta para que alguien conozca de Cristo, para que una generación cambie. Tú eres la respuesta. Necesitas decirle, Señor, heme aquí, yo hablaré de ti. Que me batíen, que me digan no, bueno, cada quien a su vez después van a venir y me van a decir, oye, no, sí quiero, espérame, es que en ese momento no, pero ahora sí. Busca agradar a Dios, que Él sea tu Señor, no solamente tu Salvador. Si quieres hacer algo que a Él le importe, es ir por sus almas. Si quieres hacer algo que a Él realmente le llene su cara de una sonrisa, es traer sus almas. Yo a veces vienen las personas, pasan enfrente, reciben a Cristo en su corazón y la gente se va yendo. Entiende, está un alma diciendo sí al Señor, no te vayas, celebra con nosotros. Que ellos están diciendo sí quiero caminar, sí quiero servirle al Señor. Festeja juntamente con nosotros. Porque cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Y no podemos ser tan escépticos para decir, ay, alguien está pasando, yo ya me voy. No seas tan escéptico. Si hay algo escéptico en tu corazón, es que ya se murió el amor de Dios en tu vida. No seas escéptico. El día que uno pase a recibir a Cristo en su corazón, celébralo, porque hay fiesta en los cielos. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Y eso se celebra. Yo te voy a pedir que hoy te pongas de pie. Ponte de pie. Y si los servidores me ayudan a pasar aquí enfrente, vamos a orar. Si tú en tu corazón estás diciendo, yo tenía este fuego, pero se apagó dentro de mí. Y si tú hoy quieres revivir ese fuego por predicar la palabra de Dios, por decir, quiero volver a predicar, quiero llevar almas para Cristo, quiero que su Espíritu Santo me tome hoy y que yo le pueda decir, Señor, no solamente eres mi Salvador, sino también eres mi Señor. Yo te voy a pedir que pases al frente. Pasa al frente, no te dé pena. Hoy Dios va a avivar tu espíritu. Hay personas que yo siento que tenían sueños y que dejaron de soñar. Dejaron tener esa visión por su reino, por sus almas. Y hoy Dios las va a despertar nuevamente. Su Espíritu Santo está aquí. Deja que Él te toque. Dice la palabra de Dios que el reino sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. ¿Y sabes qué estás haciendo aquí? Aquí parado, estás siendo violento. Estás arrebatando el reino de los cielos hoy. Vamos a orar.